En este video nos centraremos en el libro de Apocalipsis, principalmente en los capítulos 4 y 5 y la visión que Juan el apóstol pudo ver y entregar a las iglesias alrededor del año 98 después de Cristo. Comenzaremos en la apertura de la puerta en el cielo. Creemos que Juan fue llevado al cielo para presenciar todo lo que vio, tal como se revela en el momento de la visión de Jesús, que vio en el capítulo de Apocalipsis 1. En ese momento Juan cayó a los pies de Jesús y se postró ante él como un hombre muerto. Yo, Juan, que también soy vuestro hermano y compañero en la tribulación y en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Y lo que ves, escríbelo en un libro, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, y a Esmirna, y a Pérgamo, y a Tiatira, y a Sardis, y a Filadelfia, y a Laodicea. Y me volví para ver al que hablaba conmigo. Al darme vuelta, vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una prenda que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y sus ojos eran como una llama de fuego, y sus pies semejaban bronce fino, como si ardieran en un horno, y su voz como el sonido de muchas aguas, y tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol resplandeciente en su fuerza. Y cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, y él puso su mano derecha sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último. Soy el que vive y estuve muerto, pero he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Escribe las cosas que has visto, y las cosas que son, y las cosas que serán después. El misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha, y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que viste son las 7 iglesias. El libro está dirigido a las 7 iglesias que están en Asia. Por Asia no se refiere al gran continente de Asia, ni siquiera a toda Asia Menor, sino solo a su extremo occidental. Tampoco eran las 7 iglesias mencionadas las únicas iglesias en ese distrito, ya que había al menos otras 3 iglesias. Estas otras iglesias son Colosas, Hierápolis y Troas. Estas 7 iglesias entonces probablemente se entiendan como representativas de iglesias típicas elegidas por ciertas características típicas del carácter de la iglesia de Cristo desde el final del primer siglo hasta el momento del regreso de Cristo por su iglesia, y descriptivas de 7 periodos de iglesia claramente definidos en la historia de la iglesia. Gran parte de esta información nos llega directamente de Clarence Larkin. Juan, cuando recibió su mensaje, era un prisionero en la isla de Patmos. Él escuchó detrás de él una gran voz como de trompeta, y cuando se volvió, vio 7 candelabros dorados, y en medio de ellos a uno semejante al Hijo del Hombre, que sostenía en su mano derecha 7 estrellas. Se le dijo que las 7 estrellas eran los ángeles, ministros o mensajeros de las 7 iglesias, y los 7 candelabros representaban las 7 iglesias. Candelero es una mejor traducción para la palabra candelabro, y así se da en el margen de nuestra Biblia. Un candelabro requiere una luz que se consume sola, mientras que un candelero es simplemente el soporte de una lámpara cuya luz se alimenta de un depósito de aceite, simbolizando así el aceite del Espíritu Santo. Así Cristo ve a las iglesias no como la luz, sino simplemente como la luz, soporte. El uso de las figuras candelabros y estrellas, que son solo para servicio en la noche, indica que estamos viviendo en la noche de esta era. La clave para la interpretación del libro de Apocalipsis es su división triple en el capítulo 1, versículo 19. Estas se definen como las cosas pasadas, o las cosas que has visto, las cosas presentes, o las cosas que son, las cosas futuras o las cosas que serán de aquí
en adelante. Cuando nos referimos a las cosas pasadas o a las cosas que tú has visto, esto se refiere obviamente a las 7 iglesias que tenemos en los capítulos 2 y 3. Juan no estaba lejos de tener 100 años y el único apóstol restante. El templo y la ciudad de Jerusalén habían sido destruidos y los judíos dispersados 26 años antes, y la atención de Juan fue llamada a la condición de las 7 iglesias representativas de Asia. Ya hemos discutido las 7 iglesias en el último video de esta serie. Ahora contemplaremos el paso del apóstol Juan a través del portal en el cielo. Portal o acceso al cielo, referido aquí como la puerta que se abre para que Juan pase, sin duda habría sido protegida por seres angelicales. Un estudio del registro bíblico en su conjunto se presta fácilmente a tal conclusión. Podríamos simplemente recordar en el registro bíblico cómo Dios en el libro del Génesis indica que la propia entrada del jardín del Edén está custodiada por tales seres angélicos. Del mismo modo, la nueva ciudad celestial con sus puertas de perlas también tendrán seres angélicos guardianes asignados en cada puerta de entrada a la ciudad. Juan nos dice que después de esto, después de su visión de Cristo en medio de los 7 candelabros y su visión anticipada de la historia de la iglesia cristiana, tal como se revisó en los mensajes a las 7 iglesias que lo llevaron hasta el fin de la era de la iglesia, miró y he aquí se abrió una puerta en el cielo, y la misma voz que le habló desde el medio de los 7 candeleros de oro, que era la voz de Cristo, dijo con la claridad y dulzura de una trompeta: sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Y Juan agrega: y de inmediato estaba en el Espíritu, y he aquí un trono estaba puesto en el cielo y uno sentado en el trono. Después de esto, miré, y he aquí, una puerta estaba abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo, y decía: sube acá, y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Y al instante estaba en el Espíritu, y he aquí, un trono estaba puesto en el cielo, y uno sentado en el trono, y el que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y cornalina, y había un arco iris alrededor del trono, semejante en apariencia a una esmeralda, y alrededor del trono había 24 asientos, y sobre los asientos había 24 ancianos sentados, vestidos con vestiduras blancas, y tenían en sus cabezas coronas de oro. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono había 4 seres llenos de ojos por delante y por detrás. Y el primer ser era como un león, y el segundo ser como un becerro, y el tercer ser tenía rostro de hombre, y el cuarto ser era como un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor de ellos, y estaban llenos de ojos por dentro, y no descansan día y noche, diciendo: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, que era, y es, y ha de venir. Y cuando esas bestias dan gloria, honor y gracias al que está sentado en el trono, que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Digno eres, Señor, de recibir gloria y honor y poder, porque tú has creado todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Después de esto miré, y he aquí una puerta estaba abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablaba conmigo, diciendo: sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Inmediatamente estaba en el Espíritu, y en he aquí un trono estaba puesto en el cielo, y uno estaba sentado en el trono, y el que estaba sentado era semejante en apariencia a una piedra de jaspe y de sardio, y había un arco iris alrededor del trono, semejante en apariencia a una esmeralda. Y alrededor del trono había 24 asientos, y sobre los asientos había 24 ancianos sentados, vestidos con ropas blancas, y tenían en sus cabezas coronas de oro, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono
Había 4 criaturas llenas de ojos por delante y por detrás. Y la primera criatura era como un león. Y la segunda criatura como un becerro. Y la tercera criatura tenía rostro de hombre. Y la cuarta criatura era como un águila volando.